noches amigos, estamos en Streaming Talks en Yakun TV, estamos transmitiendo desde Guatemala vía streaming a todo el mundo y esta noche estamos hablando de cultura, generalmente estamos hablando de cultura, tecnología, presentamos a gente interesante, personalidades interesantes que trabajan en diferentes ramas profesionales y están haciendo cosas muy puntuales en diferentes partes y que al final de cuentas van aportando a todo, ¿no? A la vida. Esta noche tenemos a Javier Payeras, un escritor guatemalteco, poeta, narrador, artista visual también en algunas partes importantes de su carrera y sobre todo gestor cultural, es director de CREA, una institución bastante interesante de la cual vamos a hablar esta noche. Si ustedes quieren seguir el programa, si quieren preguntarle algo a Javier Payeras, pueden hacerlo a través de Twitter usando el hashtag YakunTV con AA y pueden también seguirnos en la fanpage de Yakun. Bienvenido Javier, buena onda por estar acá con nosotros. Sos un escritor, gestor cultural, has trabajado un montón en, digamos, en la cultura en Guatemala, ¿no? Has aportado mucho y desde diferentes puntos. Me gustaría saber, primero que nada, cómo empezó este proceso creativo, digamos, específicamente en la literatura, en tu vida, cómo fue esa transformación y ese paso para elegir el camino de las letras. Buenas noches, afición que nos escucha. Sí, fue un partido difícil. Desgraciadamente no gana el que juega mejor, sino el que mete más goles. Y bueno, no. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas noches, amigos que nos ven desde el más allá, desde sus computadoras y sus teléfonos inteligentes. No sé por dónde empezar. Bueno, realmente creo que me gustaría empezar un poco por la parte tecnológica, ¿verdad? Me gusta más el presente que hablar del pasado. Entonces creo que si hablamos del presente, pues podemos encontrar cultura guatemalteca muy presente en la red y en las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, de hecho yo participo mucho en ellas. Empecé con un blog hace ¿qué? Unos 2006, 2007, animado precisamente por una lectura de Cortázar, porque yo era muy reacio, yo no soy una persona que ha sido electrónicos. Yo nací, digamos, en la literatura todavía con la idea de publicar un libro, ¿verdad? Cuando me metí a hacer mi blog, que se llama Chulo Chucho Colocho, y el de soledadbrother.blogspot.com, empecé a tener una nueva forma de entender la escritura, porque vos escribís, inmediatamente tenés un lector. Lo curioso es que cuando vos empezás a escribir, crees que la persona que te va a escribir es la persona que tiene los lentes así, que agarra el libro así, que tu libro va a estar así, de esta manera, y va a tener un chucho echado a la par y una ¿cómo se llama? Una chimenea y una librera atrás, ¿verdad? Y una bufanda y fumando una pipa, ¿no? Cuando te das cuenta que realmente la gente que te está leyendo y que te lee en redes sociales son chicos que no han salido ni siquiera de tercero básico, ¿verdad? Algunos son universitarios, alguna gente es de 40, o algunas gentes es de 70 años o 80. Te das cuenta de que el lector está en todos lados, ¿verdad? Un amigo que va a venir ahorita para el Festival La Valiente, que se llama Vicente Luis Mora, alguien que respeto y quiero mucho, tiene un libro que se llama Lector Espectador. Estamos en el momento de lector espectador, el lector que de alguna forma nosotros también estamos viendo leer, ¿verdad? Entonces, iniciarme en la literatura, pues me inicié hace muchos años escribiendo, digamos, tanto con vos como con Pablo Bromo, con Simón Pedrosa, con Estuardo Prado, publicando, pero las redes sociales ha sido una revolución tan grande que realmente ya no vale la pena, como diría Yoko Ono, hay un momento en la vida en el que ya no vale la pena saber cómo empezaron las cosas, ¿verdad? Me interesa mucho saber qué impulsa a un ser humano a crear arte, específicamente literatura o pintura o escultura o danza o cine, independientemente de lo que haga, ¿qué es lo que le impulsa, digamos,
no elegir, digamos, números o no elegir contabilidad o qué sé yo. Vos me dijiste que no me vas a hacer preguntas difíciles. ¿Qué te impulsa a crear? No sé. Depende del contexto. Yo lo he ido pensando gradualmente porque hay respuestas muy cursis a esa pregunta y hay respuestas muy ideales, ¿verdad? Muy románticas acerca del acto de crear. Pero yo creo que también lo que te impulsa es en mucho el contexto en el que estás. Si le preguntas a un chico japonés qué lo impulsa a crear, te va a responder algo muy distinto a lo que te va a contestar un chico en Guatemala que viene de un área vulnerable, marginal, ¿no? Digamos, mucha de la gente que conozco, que le ha costado y que para ellos ha sido como salirse de ese muro enorme en el cual están encerrados en su vida, ese muro social, de división social, de no tener trabajo, de no tener futuro, de no tener nada. Lo que me he encontrado es, yo empecé escribiendo lo que sentía porque quería contar mi historia, una historia que solo yo podía contar detrás de estos lugares, ¿verdad? Nadie, no, mira, yo me quería posicionar como esto, yo siempre soñé con ser escritor, ser pintor, ser esto, ser artista visual, ser cineasta, ¿no? O sea, siempre te dicen, creo que solo yo podía hacerlo y de la gente que estaba a mi alrededor, solo a mí me interesaba hacerlo. Entonces es una respuesta que tiene muchas variables. Cada vez que me hago esa pregunta, torno a menos artista, menos intelectual, ¿verdad? El artista y el intelectual desgraciadamente se han deshumanizado, se han alejado de la gente, han alejado a la gente porque buscan un entorno únicamente de autoelogio y autoflagelación y críticas que solo entre ellos circulan, ¿verdad? Entonces realmente lo que vos vas encontrando es una respuesta más humana, la necesidad de ser algo en la vida, ¿verdad? Digamos, esa es la respuesta que a mí más me conmueve. En otros países, la industria literaria, por llamarlo de una forma, o más la industria editorial que viene y complementa y propone y gestiona y promociona la literatura, está mucho más desarrollada. En Guatemala no está tan desarrollada, o no sé si en algún momento ha crecido en los últimos años. Es complicado al final este proceso, digamos, como para un autor que tiene toda esta emoción y toda este fuego y toda esta forma de transmitir, y luego, independientemente de los medios de los medios virtuales, la parte del libro como tal es bien importante como un dispositivo para poder transmitir y para poder compartir, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso en Guatemala? ¿Cómo te ha tocado a vos un poco? ¿O cómo ves también un poco o intuís que le ha tocado a algunos colegas en Guatemala? Creo que estamos viviendo una época muy traumática en ese tema, ¿no? El apego, digamos, a la parte de la imprenta, al amor al libro, a lo tangible, a ver el tipo de letra, a ver el papel, todo eso. Pero realmente somos quizá el último rebote de la imprenta. Ya el futuro está en las redes sociales, o sea, eso ya está escrito. Los que amamos los libros, yo soy bibliófilo, pues, o sea, no soy un coleccionista de ediciones Príncipe, ni tampoco soy una persona que tenga mucho apego a tener sus libros, ¿verdad? O sea, yo de hecho pienso donar mis libros a algunas bibliotecas donde pues puedan servir de algo, no tener acumulación de cosas. Sin embargo, hay cosas que sí me voy a quedar, ¿verdad? Porque son cosas que sí voy a revisar y volver a ver. Pero realmente no es una... Yo recibí el regalo de mi esposa un Kindle, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando vos lees un Kindle te vuelves random en la lectura, no terminás, cuesta mucho disciplinarte. Entonces no lees, digamos, como agarrar un libro y que se te dobla y que se te bota, lo manchás. Y en un Kindle te vuelves random y puedes ver los periódicos del mundo en un Kindle, ¿verdad?
o en una tablet. O sea, puedes bajar los periódicos, estar al día, ver el tamaño de la fuente, escoger. Es mucho más amable a la lectura. Pero obviamente también eso, pues, mucha gente lo va a cuestionar porque existe un prejuicio del prejuicio, ¿verdad? El que yo te diga que el futuro está de la literatura está en el Internet, el prejuicio que está sobre ese prejuicio es que cuánta gente tiene acceso al Internet. Yo podría garantizarte que hay más gente con acceso al Internet que acceso al libro, ¿me entendés? O sea, hay más cafés Internet que bibliotecas en el país. Entonces, ¿por qué no agarramos eso? ¿Verdad? Es hermoso encontrarte con un libro, pero nosotros somos, quizá yo tengo 40 años. Somos la última generación que va a ver todavía esa idea romántica del texto impreso. A mí me publicó una editorial transnacional y lo que me dijo precisamente el editor es: mira, vamos a ver cómo funciona primero en ebook, y si se pasa a ebook, si se vende en ebook, lo imprimimos, ¿verdad? Lo seguimos imprimiendo. Afortunadamente, pues se ha impreso, o sea, es que sí se ha funcionado en ebook, ¿verdad? Y digamos, es una venta intangible, pero existe, ¿me entendés? Tenemos que entender que estamos entrando, nosotros somos como fueron los de 1915, ¿verdad? En 1915, hace 100 años, la gente se estaba tirando gas pimienta y en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. O sea, de la misma forma primitiva podremos vernos ahora. O sea, estamos entrando en una revolución tecnológica distinta. Y mencionaste redes sociales como herramientas o plataformas a través de las cuales autores, noveles y no noveles publican, interactúan con el público, tienen como toda esta forma de comunicación que sale y que es como es alternativa también, o puede ser la forma de publicar en este momento para muchos autores. ¿Vos considerás que en algún momento esto pueda cambiar algo, el alma del escritor en el sentido creativo? Es decir, antes pensabas en escribir una novela y eso suponía un ritual y eso suponía papel y una máquina de escribir y encerrarte en un por no sé cuánto. Y ahora tenés acceso a un Tumblr, por ejemplo, que yo creo que ya está viejo, pero bueno, un Tumblr o Twitter o YouTube, incluso como para leer tus propios textos. ¿Ha cambiado la manera de concebir y de plantear y de crear? ¿O no? No precisamente. Yo quería ser pintor y quería ser un buen pintor, pero de pronto en el Museo de Antigua Guatemala veo un cuadro de Tomás de Merlo. Te das cuenta y ves a un Tomás de Merlo y luego decís: yo puedo hacer algo mejor que esto. Si vas y te vas a ver y enfrentas un Caravaggio, un Vermeer, un Magritte o miraste un Pollock, vos puedes hacer algo mejor que eso. ¿Me entendés? O simplemente vas a seguir imitándolo, como se siguió imitando a Picasso aquí hasta la fecha, pues, los ves en las subastas. O sea, hay todavía cubismo. O sea, eso, un amigo que me dice: mira, ¿qué te pareció los cuadros? Le digo: mira, hermosos si los hubieras pintado hace 100 años. ¿Me entendés? O sea, si ya no existe, digamos, si vos no puedes ya más, digamos, la gente, yo creo que como dice Leopoldo María Panero, después de Ulises de Joyce y después de la poesía de Ezra Pound, ya no se puede escribir nada. ¿Me entendés? De la misma manera, ¿verdad? Que era el anuncio de MTV de los 80, ya no volverás a ver la televisión de la misma manera. Esos manifiestos son de alguna forma determinantes, porque obviamente, efectivamente, después de MTV la gente no volvió a ver la televisión de la misma manera.
De que MTV se haya vuelto una verdadera mierda, eso es otra cosa. Pero por otro lado, de pronto la novela que estamos buscando ya no es hacer el remake de lo que ya se hizo. O sea, realmente cada vez leo más novelas mejor escritas, pero con sentimientos cada vez más anticuados. ¿Me entiendes? A mí realmente Borges no me gustaba por su redacción, me gusta por sus conceptos, sus ideas, bro. Ahora todo es la redacción impecable, pero el fondo siempre es sentimientos pasados de moda. Entonces creo que hice un Tumblr y un chico que como, digamos, no chico, pues, o sea, alguien como el que hace una novela en internet y la sube, o un David Foster Wallace, que es un genio, ¿verdad? Alguien que despierta descollante, así, tremendo, como un escritor, pues, es alguien que todavía está en el texto, ¿verdad? Es como Bach, ¿verdad? Que es un artista barroco, un músico barroco, que nació 100 años después de que el barroco se había muerto, pues. Pero realmente hay que estar y preguntarse si uno puede hacer algo más de lo que ya está hecho, o simplemente te vas a dedicar, porque hay dos cosas, Alejandro, y son fundamentales para un artista: saber si tenés habilidad o saber si tenés talento. Vos puedes tener habilidad para algo, pero no puedes tener talento necesariamente. Si tenés habilidad y talento, estás hecho, pero tienes que diferenciar ambas cosas. Sos un escritor, aparte de las demás facetas que has manejado, sos un escritor que ha publicado muchos libros de poesía y también narrativa. Digamos, vivís en estas dos partes forman el gran universo de tu creación. La poesía como tal incluso es un poquito va más allá que la narrativa, porque la narrativa de todas maneras tiene como todo este tema de mercado, de las historias de moda, pero la poesía tiene este dejo de pureza y de algo que está como paralelo y simultáneo. ¿Cómo ha sido tu proceso como poeta en un país en donde, digamos, se lee poco, y lo poco que se lee es todavía como muy poco, digamos, a nivel, no sé, de las expectativas que se tienen, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo está la poesía en ese punto? Bueno, es chistoso porque para los narradores yo soy poeta y para los poetas yo soy narrador. ¿Por qué? Porque, digamos, si escribo un texto poético, estoy escribiendo una historia y lo hago con una prosa sin mayor adorno ni nada. Y si estoy escribiendo una novela, les parece demasiado adornada como para contar una historia, o sea, demasiado poética, ¿verdad? O sea, eso de ser novelista y novela de poeta y todos esos términos me da mucha risa. Y el término también mismo de que los poetas te vean como un narrador, ¿va? Porque la poesía no es eso. Vos sos más narrador porque me estás contando. O sea, cuando decidí de alguna forma escribir los libros, mis estelares, la gente que yo tenía presente, habían sido también descalificados como poetas y como narradores. Raymond Carver, Charles Bukowski. ¿Qué es Raymond Carver y qué es Charles Bukowski? Ambos son narradores, pero su poesía es profundamente humana. El mismo Pound es muy narrativo en su estructura e incomprensible, pero te cuentan historias, ¿verdad? Kerouac, la poesía de Kerouac es hermosa, y su poesía que la vuelve novela también es hermosa. Es un flujo de cosas, ¿verdad? Vos lees a Burroughs o lees a Lezama Lima y lees El Paradiso de Lezama Lima, o lees a Miguel Ángel Asturias y lees y decís, Miguel Ángel Asturias no te está contando una historia, te está como describiendo un poema largo en el cual de pronto aparecen episodios en los cuales aparecen personajes, ¿verdad? Que es como lo que pasa con el Ulises de Joyce, ¿verdad? Que Ernest Young dice que realmente el problema con el Ulises es que no colabora con el lector para que el lector lo entienda, y eso lo vuelve exasperante.
pero simultáneamente a que Joyce está haciendo eso, hay un cuento de Kafka que se está escribiendo en la mente de Kafka, en el cual el infierno es una puerta que nunca se abre, en la cual vos estás sentado frente a ella en una banca esperando que alguien salga. Cuando encontrás una novela en la cual sucede eso, en la cual vos te sentás en una banca como de Lix, vamos, a esperar que alguien abra la puerta y el que sigue, ¿va? Y te das cuenta que terminas la novela y eso no pasa, es porque realmente te molesta la idea de que no te estén contando una historia, ¿verdad? A vos te interesa que te cuente una historia, pero si la persona te está contando una historia, es un poeta, ¿va? Y si te está contando una historia dentro del poema, entonces es un cuentista, ¿va? Entonces, la verdad, me vienen del norte ese tipo de cuestiones. Si me he de quedar con algo, me quedo con la poesía siempre. Y de esa poesía, es una pregunta un poco tonta la que te voy a hacer, pero ¿cuál de tus libros salvarías de la hoguera si eso estuviera sucediendo? El que va a publicarme Marvin ahorita, el de eslogan para una bala expansiva. Me gusta mucho el fondo para disco John Zorn. No hay versificación, realmente me salto cualquier tipo de concesión. Digo, amo los libros y todo lo que he escrito porque son parte de mi vida y de mi búsqueda, pero en estos libros siento como que ya rompo todavía con la intención de pretender ser poeta, sino que simplemente dejo que las cosas sucedan, hablen y se vayan tal como están, ¿no? ¿Cómo es el lector guatemalteco? Pues antes de que descubrí las redes sociales tenía una idea del lector guatemalteco. Con las redes sociales me doy cuenta de que es distinto, es exigente. Al guatemalteco no, a pesar de que somos una sociedad ambigua, tímida y bastante, digamos, enredada en protocolos tontos, el lector guatemalteco exige claridad, ideas. Digamos, tengo una columna de opinión en la cual, digamos, veo el reflejo de la gente que me sigue, digamos, en Facebook o en Twitter, acerca de lo que estoy escribiendo. Entonces trato como de comprometerme con la claridad. Entonces es difícil cuando vos no tenés nada que decir, ¿me entiendes? Y trato, por ejemplo, digamos, en mi vida periodística, que es la que más se ocupa ahora mis publicaciones continuas, no caer en los problemas del momento, ni en la coyuntura del momento, ni en los temas políticos, ni en la chismografía, porque estos mismos chismes, estas mismas estupideces que están sucediendo ahorita van a suceder dentro de 10 años. Entonces estoy tratando como de escribir un artículo que sea un libro para el futuro, porque como van las cosas, se van a seguir reproduciendo y reproduciendo hasta el infinito, ¿no? Y los mismos personajes que vas viendo vas a ver que no van a ir cambiando. Simplemente van a cambiar los nombres, las situaciones, como ese el cuento Emma Suns de Borges. Solo cambian 2 o 3 lugares y 2 o 3 sustantivos, y todo lo demás sigue siendo la misma historia. A propósito de eso, digamos, dentro del proceso de la narrativa, cuando construís ideas, cuando construís historias y tenés una investigación, cada escritor tiene un método diferente, pero digamos, se supone una investigación sobre una temática. Hace 50 años probablemente las temáticas estaban por ahí, ¿verdad?, en el aire. El escritor funcionaba como un investigador que encontraba una historia interesante, la iba manejando, la iba investigando, la iba puliendo, se iba apropiando de ella y ¡fam!, sacaba un libro, ¿no? Y ahí tenés un montón de libros. ¿Qué pasa con el narrador en este momento cuando, por ejemplo, hoy pasó determinada cosa o sucedió algo que pudiera ser una historia interesante, pero a los 5 minutos está en Twitter? Y entonces el impacto que tuvo esa historia ya está. ¿Cuál será la estrategia al final del escritor que viene y toma esta temática y dice,
ok, ya todo el mundo sabe lo que sucedió, pero me interesa la historia, ¿cómo la abordo? ¿Cuál podría ser una estrategia para un escritor en ese sentido, en el plano narrativo? Creo que hay 3 escritores guatemaltecos de los cuales me interesa hablar, vivos, actuales. Francisco Alejandro Méndez está agarrando el género policial. Él es periodista, tiene un largo, digamos, trabajo como periodista, investigador de fondo, de temas nacionales, de nota roja. Su acervo cultural, digamos, su archivo cultural es la memoria inmediata de la sociedad. Cuando viene, digamos, Francisco y saca una novela, Juego de Muñecas o cualquier novela, de su detective Wenceslao Pérez Chanán y todo esto, él es un investigador profundo de la condición humana, de las marginalidades en Guatemala, ¿verdad? Es acucioso, como doctor en literatura que es y académico que es alguien muy acucioso, muy disciplinado, con un sentido del humor, un filo, una visión. A él no le interesa lo que te decía esto, esas novelas cribadas, limpias, sino que sean novelas sucias, ¿verdad? Nasties, pulp, ¿verdad? Eso le interesa mucho a Francisco, que creo que es uno de estos 3 narradores sumamente interesantes. Y no quiero excluir a varios, porque hay varios, pero quiero enfocarme en estos 3, por la pregunta que me estás haciendo. El segundo es Rodrigo Rey Rosa. Rodrigo está agarrando la historia, los archivos, está retomando, por ejemplo, temas del pasado inmediato y cosas que no se han escrito, digamos, de ese pasado. Está recreando el pasado, digamos, Francisco agarra el presente, Rodrigo está agarrando el pasado inmediato en el presente, ¿verdad? Siempre desde el presente, con una forma de escribir pulcra, admirable. Me encanta Rodrigo cómo escribes, y además es una persona tan generosa y un excelente ser humano, y además un gran escritor, ¿no? Una eminencia, alguien que respeto mucho. Y el tercero es Francisco Pérez de Antón. Pérez de Antón tiene una cualidad, la acuciosa búsqueda del archivo, de tener referencias, de dedicarse a una novela. Un escritor como él no hay en Centroamérica. Bueno, Sergio Ramírez, sí. O sea, que buscan, que se dedican, que si van a hacer tal cosa viajan a un lugar a investigar en archivos y dedicarse de tiempo completo a hacer una novela histórica, que es lo más difícil que puede haber, es hacer una novela histórica, porque si vos la haces, si no estás bien documentada, te resbalás y cometes errores, metes palabras que no existen, te equivocás. Entonces creo que en estos 3 escritores existe esa visión de un escritor profesional, claro, ordenado, muy representativo de su tiempo, ¿verdad? Y con un nivel, digamos, muy alto de disciplina académica, intelectual, ¿verdad? Yo quisiera recordarles a los que nos están escuchando y viendo esta noche en Yacún TV que pueden hacerle preguntas a Javier Payeras, a nuestro invitado de esta noche. Es un escritor y trabaja en gestión cultural también en el departamento de CREA, ¿verdad? Es una institución interesante que apoya la cultura, y si quieren hacer alguna pregunta pueden hacerlo a través de Twitter o en la fanpage de Yacún, usando el hashtag YacúnTV. Ahorita vamos a pasar, hablamos ya como de la parte literaria de Javier, pero también nos interesa conocer esa parte en la gestión cultural y en todo el apoyo que ha dado a la cultura en Guatemala, al arte, a través de diferentes facetas, no solamente en CREA, porque estuviste trabajando en Coloquia, estuviste haciendo mucha gestión cultural en diferentes instituciones, ¿verdad? Entonces, ahora estás en CREA sos el director de CREA. Para la gente que no sabe qué es CREA, ¿de qué trata qué hace la institución? ¿Cómo funciona? Ahí han consumido mis años. Voy a traer mi copita de vino. Recuérdense que pueden mandar preguntas usando el hashtag YacúnTV. Aquí tenemos a Javier Payeras. Sería interesante que pudiéramos aprovechar y hacerle preguntas. Ya hay algunas preguntas en Facebook y las vamos a hacer ahorita, preguntas del público, perdón, que las vamos a hacer ahorita, pero me gustaría saber primero que nos contaras un poco sobre CREA, qué es lo que haces ahí, de qué trata esta institución.
Bueno, la pregunta es bien complicada porque realmente es un proyecto que ha ido creciendo más allá, digamos, de las posibilidades que se nos da, pero es algo que es necesario. CREA surgió en el año 96 por iniciativa de Enrique Mateu, que me dio la posibilidad. Yo estaba en Editorial Cultura, del Ministerio de Cultura y Deportes, que es la editorial que más libros produce en un año en Guatemala. O sea, no es defender el ministerio al que trabajo, pero Editorial Cultura y Francisco Morales Santos hacen una labor impresionante de publicar libros, ¿no? Pues yo tuve el honor de ser asistente de Paco, y luego pues Quique Mateu me dio un espacio dentro de una oficina que había pertenecido a la antigua, antes del Ministerio de Cultura estaba el Patronato de Bellas Artes, una oficina que había dirigido Hugo Carrillo y gente muy importante, Vázquez Kestler, si no me equivoco, Manuel José Arce también estuvo ahí. Y había que ver cómo reavivarlo. Entonces lo que yo le planteé fue un proyecto, decirle, hagamos un vínculo entre el ministerio y la sociedad civil. Yo todavía pensaba en la sociedad civil como idea. Ahora creo que la ciudadanía es más lo que el gobierno se debe hacer más sociedad civil, ¿verdad? Más ciudadanía. Y porque el gobierno es lo que permitimos al fin y al cabo, ¿no? Pero ¿cómo empezar? Porque si yo llegaba como burócrata, como funcionario a decir, miren, este es el departamento de apoyo a la creación artística, lo que queremos es ayudarlos, yo ya estaba harto de eso. Y yo venía de Coloquia, de Octubre Azul, de Festival del Centro Histórico, de pelearme precisamente con las instituciones, a dar a una institución y a la institución más desprestigiada, que era el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces el primer equipo, que fue Cristina Rodríguez y Aníbal Varías, empezamos a pensar, bueno, apoyo a la creación. De pronto dijimos, CREA. ¿Qué es? CREA podría ser una orden. Si decís CREA, podría ser una acción. Si decís CREA, puede ser creer. ¿Me entendés? Créanos. O crea, creativícese, o sea creativo. Creer y crear. ¿Cómo se fusionan las dos palabras? CREA. ¿Por qué? Porque necesitamos creer primero y necesitamos crear. Creer para formar vínculos y hacer cosas sólidas, y crear para que esas instituciones generaran pensamiento. Y luego no pensar únicamente en hacer una institución, sino un movimiento. ¿Me entendés? No hacer institucionales, sino hacer un movimiento. Porque el peor peligro que puede correr, digamos, una institución cultural, eso sucede, por ejemplo, en países que tienen instituciones culturales fuertes, con becas grandes y con todo esto, es que la cultura se oficializa. ¿Me entendés? Se vuelve plana, oficialista, según los gustos del director de moda o del funcionario pasajero, ¿verdad? Entonces, la idea de movimiento es permitir que el movimiento funcione por sí mismo, por inercia, ¿verdad? Nosotros empezamos a hacer un movimiento activista muy fuerte de la cultura, conciertos de costas, que al final no nos alcanzaba ni el presupuesto y nos desgastaba. Entonces decidimos que realmente nosotros no somos los que tenemos que hacer las actividades ya están. Lo que tenemos es depositar la fe en la gente que las hace, ¿verdad? Entonces, del gobierno en el que entré, digamos que fue Berché, y al gobierno de ahora, la intención siempre es decirle a los ministros y a los funcionarios, no gasten en vano, inviertan en la gente que ya está haciendo las cosas. Simplemente es, en lugar de poner al funcionario B, que no va a saber nada de C, meter a A, que ya lleva 10 años haciendo D. ¿Me entendés? O sea, no hacer que nosotros seamos los que cargamos con todo el movimiento. Entonces, lo que hacemos, ¿qué es? Vincularnos, ¿verdad? Hay un chofer, ¿verdad? Necesitamos un carro, hay un carro. Necesitamos un permiso para parar una calle, necesitamos un permiso para espectáculos públicos. Bueno, antes de que AEI y los diputados del Congreso me pusieran los topes, pues lo había, ¿no? Ayudar a la gente que lo necesitaba. Y bueno, vamos a seguir haciendo. Vamos a volver.
Si se necesita, por ejemplo, dinero para sacar un disco, pues miramos de dónde. Y si no tenemos en el presupuesto, vamos a ir con el empresario con el cual ya hablamos, que porque le hicimos un apoyo en tal cosa, él está dispuesto a apoyarnos en esto. Entonces vamos creando una inercia, ¿verdad? Entonces ya se sabe que si vos llegas como una persona independiente a pedirle un permiso a determinada persona, o a pedir un apoyo, o a pedir un aval, o incluso a pedir una visa para irte o lo que sea, no es lo mismo que vos llegues y a que llegue alguien con una carta del gobierno diciendo yo necesito determinado apoyo, ¿no? Realmente lo que se necesita es que el radar de la gente que esté a cargo del Ministerio de Cultura no sea un radio una radio comunitaria en un mercado, sino que sea un amplio espectro como el de una banda ancha internet, en el cual no se escape nada del movimiento cultural. Porque si vos tenés el espectro y el mapa, vas a saber en qué vas a invertir mejor tu dinero, el dinero que no, al fin y al cabo a mí el dinero no me lo paga el presidente, me lo pagan los ciudadanos, los impuestos. El dinero con el cual apoyamos sale de los impuestos, ¿me entendés? De la gente, de todos los guatemaltecos, de todos los que estamos acá. Entonces, ¿dónde invertir mejor? No lo vas a invertir mejor en el gobierno, lo vas a invertir mejor fuera del gobierno, donde la gente está necesitada y que con una cosita muy pequeña, con una ayuda muy pequeña, hace milagros. Esto es como una especie es como un acto de fe dentro de un sistema, ¿no? Y hay como mucho de la labor de hormiga y hay mucho trabajo detrás, supongo que lidiar con muchos temas burocráticos, pero también al mismo tiempo encontrarte con propuestas interesantes que llegan de todos lados. Supongo que hay mucha gente, muchos artistas, muchas iniciativas culturales que se abocan a crear como una institución que podría apoyarlos en algún momento, como vos decís, ¿verdad? Brindando algo, gestionando algo. ¿Cómo es eso? También supongo que requiere mucha fe y mucha entrega, ¿no? Bueno, tenés una plataforma cultural muy dispersa, tenés 2 universidades que realmente sí tienen un apoyo a la cultura fuerte, ¿verdad? No las voy a mencionar, pero digo, tienen una agenda cultural y que es visible, fuerte y de una calidad interesante, ambas privadas. Tenés fundaciones de arte, ¿verdad? También que son grupos privados que tienen como una vocación y una historia y un background, ¿verdad? De hacer bienales, de hacer exposiciones, de hacer cosas. Tenés a cooperación internacional y cuestiones binacionales que tienen una agenda cultural activísima, ¿verdad? Tenés una sociedad civil, digamos, que se organiza en galerías, en cruz de músicos, incluso músicos académicos o músicos hip hoperos, música popular, lo que sea, que también es gente muy activa. Entonces, tienes que conciliar todo eso, porque al fin y al cabo, ni las embajadas, ni las fundaciones, ni las universidades, ni mucho menos los sectores, digamos, independientes, totalmente todo esto, tienen presupuesto. Porque en las universidades no ven lo que hacen, la gran labor que hacen sus unidades ejecutoras de la cultura. O sea, les dan lo que les sobra de presupuesto. En las fundaciones tampoco tenés como aunque son las que tienen un poco más oxígeno, tampoco es una inversión como la que vas a ver en la Fundación Jumex en México, ¿verdad? Para una exposición, un catálogo. Lo que cuesta un catálogo aquí hasta en un festival, pues, ¿va? Lo que cuesta un catálogo en México, o la beca que le dan a un escritor, un premio Nobel en la beca Guggenheim, es lo que tiene de presupuesto una fundación de arte privada, ¿me entiendes? Y por supuesto los chicos que se organizan a través, digamos, del Festival de Poesías o estos movimientos hip hop o demás, o editoriales independientes, mucho menos tienen plata, pues, ¿verdad?
Y el gobierno, pues obviamente da lo mínimo, ¿verdad?, para esto. Y el problema no es tanto el presupuesto del Ministerio de Cultura, sino en qué lo vas a invertir. ¿Me entendés? Un consejo que salvaguarde los criterios del ministro y de la gente que trabaja en el ministerio, no se va a invertir correctamente ese dinero, ¿verdad? Entonces siempre vienen cuestiones, temas pasajeros, inmediatos, tapar hoyos, deudas, que se está inundando el teatro, que se está cayendo no sé qué, que lo que necesitas es el patrimonio, conservarlo, lo que necesitas es invertir en las industrias culturales emergentes, necesitas meter un modelo económico donde la cultura esté presente y necesitas meter el dinero precisamente en los proyectos que tienen más incidencia cultural en el país, ¿verdad? La cultura no la está haciendo ni la municipalidad, ni el gobierno, ni las fundaciones, la está haciendo la gente con fe, la gente que cree que puede hacerla, la gente que no renuncia, que no desiste. Es muy interesante. Vamos a abrir, antes de abrir las preguntas del público, me gustaría hacerte una consulta para la gente que no sabe de qué trata. Este año, digamos, Guatemala, la ciudad de Guatemala ha sido nombrada Capital Iberoamericana de la Cultura. Y hay como muchas actividades y hay una agenda planteada, digamos, para todo el año, que tiene que ver con eventos culturales, con proponer, digamos, la ciudad como un destino también, ¿verdad?, donde va a llegar mucha gente, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué trata esto al final? ¿Esto es un premio? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de este tipo de acontecimientos, digamos, como para la ciudad de Guatemala? Creo que no es un premio, es el turno que nos toca, ¿sí? Digamos, si te toca el turno en el karaoke y cantas mal, pues obviamente perdés. Bueno, lo que ha generado desconfianza es que, digamos, la municipalidad sea la que está haciendo la promoción. Si nosotros viéramos con otros ojos, si tuviéramos un momento histórico un poco menos demacrado por todo lo que pasa y las decepciones continuas a las que estamos sometidos, veríamos que tenemos una oportunidad de lujo para meter un gol sin portero. O sea, para poder mostrar lo que hay, para podernos apropiar de eso, digamos. Yo tuve la oportunidad de inaugurar la exposición, digamos, de inaugurar el año iberoamericano con una exposición que creo que es en alguna medida trascendente, pues con mi queridísima Lucrecia Cofiño de Prera, que es mi compañera de incansables luchas en este tipo de cosas. Y la verdad es que no es un premio que le estén dando a nadie, simplemente es la oportunidad de que vos vengas y mostres lo que hay, ¿verdad? Si tiramos piedras al techo todo el tiempo, si todo el tiempo estamos desperdiciando y nunca vamos a llegar a hacer nada, ¿verdad? Tenemos que montarnos. Ahorita es el momento de hacer el Cervantino, ¿verdad?, y hacer alianzas estratégicas para poder hacer el Festival Cervantino como lo hacen en México, pues porque no lo podemos hacer, pero no hay voluntad, porque todo el tiempo nos la estamos precisamente exprimiéndonos hasta la última gota de pesimismo, ¿verdad?, y de autoflagelación, que al final del cabo termina siendo en mera retórica demagógica e inmóvil, ¿verdad? Dentro de esto, obviamente, hay muchas actividades que van a estar surgiendo. Supongo que CREA está apoyando también mucho de todo de estas iniciativas, digamos, que van surgiendo y que están ya consolidadas y que tienen una propuesta interesante también como para proponer dentro de la agenda o simultáneamente a una agenda de este tipo, ¿no? Sí, digamos, si vos propones, mira, la agenda existe. Lo que nos molesta es que se le ponga atención, ¿me entendés? Porque te empezás a desconfiar de que, ay, ¿por qué me ponen atención ahora, va?
¿Por qué no me pusieron atención antes? Entonces nunca vas a llegar a nada, pues, ¿me entendés? Hay que ser, digamos, inteligentes y darte cuenta, va, canta tu canción, pues, va, así como está, pues. Si nosotros podemos apropiarnos de la agenda, podemos hacerlo. Si nosotros podemos apropiarnos del año iberoamericano de la cultura, podemos hacerlo. Si nosotros queremos hacer la capital mesoamericana de la dignidad en Totonicapán, podemos hacerlo. ¿Por qué no? ¿Quién nos lo impide? Vamos a lanzar de una vez las preguntas del público. La primera pregunta es, tiene mucho que ver con los procesos de arte en Guatemala y obviamente tu relación con el arte ha sido desde diferentes perspectivas. Entonces, ¿crees que las temáticas, digamos, creativas en el arte ciertas veces pueden ser modas pasajeras? Esa es una pregunta del público. Siempre ha sido modas pasajeras. O sea, la pintura, el barroco es moda pasajera, o sea, sin embargo, contrariamente, o sea, curiosamente toda la gente miraba el barroco y decía, esto va a pasar y es una moda pasajera y ahí está, pues, ¿va? Es como el esplendor del vintage, ¿verdad? Me regalaron mi cuestión para vinilos, ¿no? Lo ves a oír y es como hermoso volverlo a oír. Nada es permanente. Todo es normal y permanente al mismo tiempo, ¿no? Es normal que la gente escriba por Twitter. Es normal que el artista diga, bueno, yo voy a hacer un tatuaje y eso va a ser mi obra. O acostarme y ponerme a llorar en una galería va a ser mi performance, ¿no? Es normal, pero no pensemos en modas. Nunca pensemos en modas, pensemos en el presente. Porque no tenemos garantizado tampoco el futuro, ¿verdad? Todo lo que vino antes que nosotros también fueron modas. Otra pregunta es de Luis Mariano Hernández, dice, ¿de qué forma podría el arte modificar la conducta mediocre o corrupta, digamos, de los políticos en el mundo? ¿Cómo el arte viene y entra dentro de estos procesos y pudiera generar un cambio? ¿Cómo puede ser esto? Los humanistas se desligaron mucho del arte desde hace mucho tiempo. Y eso no solamente es en Guatemala, eso es una cosa que pasa en todos lados. O sea, vos ya no tenés humanistas, gente que te hable de todos los temas, gente que pase sobre todos los temas, que te hable de la poesía, que te hable de la política, que te hable de la economía, que te hable de esto. Todo de alguna forma se confió mucho a las universidades. Y las universidades crean populistas técnicos. Los populistas técnicos son expertos únicamente en un tema. Y lo que hace el populismo es ser experto en un tema nada más. El populismo no es la demagogia de la izquierda o de la derecha, no, es ser experto en un tema y defender únicamente ese tema a capa de espada. El artista tiene que ser un tránsito humanista entre la política, la economía, la religión. Tenés que conocer varios temas. Entre más amplíes tu campo de conocimiento y más arriesgues en aportar y en perder miedo a tomar decisiones. Si la persona está interesada en la política, pues que le entre a la política y que dé el ejemplo. Cuando llegó un emperador, el emperador no me acuerdo cuál, citas a Confucio y le dice, ¿cómo hago yo para tener un gobierno honesto? Confucio le dice, rodéese de gente honesta. ¿Cómo hago yo para tener un gobierno sabio? Rodéese de gente sabia. Pero si ves que determinado político está rodeado de la misma gente, porque es la gente tecnócrata, populista, conocedora únicamente de un aspecto de la cuestión humana, está cerca, es porque vas a tener lo mismo otra vez. Buenísimo, estamos ya casi cerrando la entrevista esta noche con Javier Payeras, un escritor guatemalteco, narrador, poeta, también has trabajado en la parte plástica y gestor cultural sobre todo, que es lo que nos ha interesado esta noche también conocer más de ese lado de Javier Payeras. Y bueno, hemos tenido preguntas del público, hemos formulado algunas preguntas también que nos interesaba saber de qué opinabas, saber tu opinión. Y para cerrar la entrevista me gustaría hacerte dos preguntas, porque entiendo y sé que hay una parte musical, digamos, dentro de tu proceso creativo. Y la primera pregunta sería, para cerrar, ¿qué soundtrack le pondrías a esta entrevista?
una canción. Una canción para cerrar la entrevista, ¿qué soundtrack le pondrías? Y lo otro es, pensando, digamos, en este proceso creativo de la poesía, hay un montón de gente que te sigue también, tanto lectores como autores que quisieran estar escribiendo, publicando, haciendo un montón de cosas, y a esta gente, ¿qué le podrías decir vos como autor? Son 2 preguntas para cerrar el programa de esta noche. Si pones la canción, sí, te la respondo. La busco en YouTube. Voy a empezar con la segunda pregunta. ¿Qué le puedo decir a la generación? Simplemente háganlo, hagan lo posible, ¿va? Quítense los prejuicios también. O sea, yo creo que tenemos muchas barreras culturales, metódicas, tenemos rencores y conformismos y ¿cómo se llama? Complejos heredados. Yo leí la biografía de Steve Jobs, de Walter Isaacson, con un placer maravilloso, porque dije, de veras, es un tipo brillante, ¿me entendés? De nuestro tiempo. Si no lo lees, no estás leyendo nuestro tiempo. Y en otro momento de mi vida, tal vez la época más chauvinista y radical, hubiera dicho, ¿cómo voy a leer yo a un estúpido como Steve Jobs, va? En lugar de estar leyendo a Marcuse o a Foucault o a Deleuze. No, también, o sea, ¿por qué? Porque ya estamos en la época en que tenemos que dejarnos de pajas, ¿me entendés? En todo el sentido. Entremos a cosas prácticas, aterricemos en filosofías prácticas. La utopía está bien siempre y cuando podamos realizarla, ¿me entendés? Seamos anarquistas realistas, un anarquismo práctico, un gobierno del individuo, pero también que tu individuo no se forme encima de la humillación y de la pobreza de los demás, ¿me entendés? Pero dejemos de estar hablando y corrigiendo una y otra vez la plana únicamente en temas de lenguaje, en temas de teoría. Hagamos cosas prácticas, tangibles, reales. Y el soundtrack, pues, es una canción de Led Zeppelin que ayer me empezó a sonar a una determinada hora. Thank You, de Led Zeppelin, del disco Led Zeppelin 2. Pues te agradecemos mucho, Yakun TV y los Streaming Talks que se están generando cada semana. Tratan de tener a personajes, a personas, a creativos, a personas interesantes como vos, como lo que haces. Así que te agradecemos un montón, de verdad, que hayas estado acá con nosotros y que hayas compartido con el público toda esta información y todo este feeling también, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos transmitiendo desde Yakun TV cada semana. Por favor, no se pierdan estos programas, acompáñennos, opinen, pregunten, porque al final de cuentas de eso se trata, de conocer a las personas, de conocer a la gente que está detrás de todas estas cosas o proyectos exitosos, proyectos que suenan tanto, ¿verdad? Como en el caso de Javier, su literatura, lo que dirige, digamos, a nivel institucional y todo lo que gestionan en temas de cultura en Guatemala. Son proyectos y acá está la persona que está detrás de todo eso, ¿no? Entonces, acompáñenos, los esperamos ver la próxima semana y bueno, esto es Yakun TV, estos son Streaming Talks y nos vemos.